Si pudiéramos volver a esa edad en la que el mundo era nuevo, en la que cada día traía consigo el potencial de un descubrimiento, quizás recordaríamos la pureza de ser simplemente nosotros mismos, sin máscaras, sin etiquetas, sin ese peso invisible que con el tiempo aprenderíamos a cargar. La infancia, en su esencia más pura, debería ser ese lienzo blanco donde todo es posible, un espacio sagrado para explorar, soñar y sobre todo para ser. Pero la realidad, con su murmullo constante, a menudo se interpone. Desde que tomamos nuestro primer aliento, ese lienzo comienza a llenarse de líneas prediseñadas, de colores que alguien más eligió para nosotros. El rosa se convierte en el territorio de la delicadeza, las princesas y la ternura. El azul en el reino de la fuerza, los coches y la aventura. Y así, sin casi darnos cuenta, nos entregan un mapa con caminos ya trazados, y nos advierten sutil o abiertamente que salirnos de ellos tiene un precio. Hoy queremos invitarlos a escuchar no solo con oídos, sino con el corazón, la historia de cuatro niños que, con una valentía que ni ellos mismos reconocían, intentaron pintar fuera de esas líneas. Son ecos de un pasado común, relatos de pequeños grandes héroes que lucharon una batalla silenciosa por conservar su verdadero color. Comenzamos con la historia de Ana, cuya curiosidad chocó contra un muro de prejuicios. Mi primer recuerdo feliz fue el día en el que desarmé el control remoto de la tele y ni siquiera fue pues por mala onda o pues por traviesa, sino fue porque me llamaba la atención, o sea, quería ver cómo funcionaba y pues ya cuando lo abrí descubrí que pues dentro había un mundo de circuitos que parecían ciudades súper pequeñas, o sea, diminutas y ya pues en el colegio, o sea, yo siempre era muy participativa, o sea, siempre levantaba la mano en clases de ciencias porque pues era mi favorita. Pero ya después empecé a notar miradas de mis compañeros, amigos, cosas así, que decían de que pues las niñas no deben jugar con herramientas o porque no te gustan las muñecas, eres niño o qué. O sea, pues mis amigos, mis compañeros con los que convertía la clase, o sea, con los que compartía gustos, sí empezaron a alejarse. O sea, sus risas me hicieron creer que pues la rara sí era yo y pues ya poco a poco dejé de levantar la mano en clase. Escuchamos a Ana y entendemos que la presión del deber ser es como una corriente submarina, silenciosa pero capaz de arrastrar incluso los sueños más arraigados. No se trataba de solo un juguete roto o de un control remoto desarmado. Se trataba del sistemático apagón de una chispa de curiosidad científica, de esa llama interior que pregunta por qué y cómo, en un mundo que para ella parecía responder calladita te ves más bonita. Pero esta presión no solo silencia vocaciones incipientes, también tiene la capacidad insidiosa de ahorcar emociones, de cercenar la expresión más genuina del alma. Esa fue la batalla que libró Luis, en un terreno donde el cuerpo busca hablar de un lenguaje que el mundo se empeña en no comprender. Mi cuerpo siempre quiso moverse al ritmo de la música, no de un balón, sino de una melodía. En las fiestas de la escuela, yo miraba fascinado cómo los artistas bailaban en los videos. Ahorré para apuntarme en clases de ballet a escondidas. Era uno de mis secretos más preciados hasta que mi padre encontró las zapatillas y me dijo con una voz muy decepcionada que me partió el alma. Eso es de niñas. Mis compañeros me llamaban Luisita. Y ya, pues al final dejé de ir. Cambié la levedad de la danza por la pesadez de un balón que nunca sentí miedo. En la historia de Luis palpita la tragedia de la negación, mientras a él le arrancaban la levedad, la oportunidad de flotar, de expresar con gracia lo que las palabras no podían decir, a otra persona le imponían una fuerza que, aunque la tenía, quería canalizarla de una manera que el mundo rechazaba. Es la paradoja de los estereotipos. Te quitan lo que anhelas y te imponen lo que no encaja. Así, mientras Luis era confinado a la rigidez de un campo de fútbol, a Sofía, nuestra tercera voz, le robaban el derecho a desplegar su poder en el terreno que ella amaba. Yo era rápida, fuerte y tenía una patada letal. En los recreos durante muchos años, siempre fui la elegida para los partidos de fútbol en mi escuela. Hasta los 9 o 10 años esto cambió, ya que de repente los mismos chicos que me pasaban el balón me empezaban a decir, es fútbol, solo es de chicos, tú vete y juega con las otras chicas.
y mis amigas me empezaban a decir, no es femenino, Sofía, te vas a poner muy musculosa. Intenté cambiar a un equipo de voleibol, que fuera algo diferente, pero no era lo mismo. Yo me sentía fuera de lugar en todas partes. Al final yo me volví más callada y siempre pasaba los recreos sola, ya que solo se la pasaban mirándome todos los demás cuando yo hacía algo que me gustaba. Y al último yo solo terminaba mirando todo el juego que yo tanto amaba. Y luego, en el centro de este torbellino de expectativas y rechazos, encontramos a Carlos. Para él, el mundo no era un lugar de gritos y competencia, sino de matices, de trazos suaves y de un silencio lleno de significado. Su sensibilidad era un lenguaje diferente, un color que no existía en el rígido catálogo de lo que supuestamente debe hacer un hombre. En su historia, la crueldad del acoso no fue solo un ataque contra sus hobbies, sino un intento de asesinar su misma esencia. A mí no me gustó el ruido ni los golpes, mi felicidad se encontraba en un cuaderno de dibujo o en cuidar los animales que rescataba de la calle. Sin embargo, a las personas les molesta ver un niño tranquilo, piensan que un niño debe ser más brusco o debe ser más torpe, incluso violento. Pero en caso contrario, a mí me gustaban más unas cosas tranquilas, por ejemplo, dibujar. Una vez, mientras me encontraba dibujando mientras el constante acoso, me hicieron romper ese dibujo, romper ese y todos los dibujos que tenía, creyendo que rompiendo mis dibujos me convertiría en aquello que ellos esperaban que fuera. 4 historias, 4 caminos de la infancia que se cruzaron con el mismo muro. Ana la científica escondió su curiosidad en el cajón de lo poco femenino. Luis el bailarín enterró su gracia bajo el peso de lo masculino. Sofía, la futbolista, apagó su fuerza ante el rechazo de lo aceptable. Y Carlos, el artista, rompió su sensibilidad contra la roca de lo socialmente válido. 4 niños que aprendieron demasiado pronto la dolorosa lección de que el mundo estaba empeñado en asignarles un color único, un traje que nunca les quedó bien. Pero permítanme hacerles una aclaración crucial. Estas no son historias de derrota, son testimonios de una herida, sí, pero también de una resistencia, porque la valentía de ser uno mismo, aunque sea a escondidas, aunque duela, es una semilla que nunca muere del todo. El verdadero final de estas historias no lo escribieron aquellos prejuicios. El verdadero y poderoso final lo escriben ellos. Y todos los que son como ellos, cada día cuando deciden, desde su presente adulto o desde su adolescencia consciente, que su lienzo personal, con toda su paleta de colores mezclados, el azul de la sensibilidad, el rosa de la fuerza, el amarillo de la curiosidad y el verde de la gracia, merece ser mostrado al mundo sin miedo y sin disculpas. Porque un mundo donde cada quien puede pintar con sus propios colores es un mundo más rico, más justo y sin duda más hermoso. Las historias de Ana, Luis, Sofía y Carlos resonarán en muchos de ustedes no como un relato ajeno, sino como espejo de alguna experiencia personal. Y no es casualidad, o sea, no son excepciones, no son casos aislados que se pierden en estadísticas. Si hoy nos detenemos a escuchar con verdadera atención, podemos descubrir que son el eco potente y persistente de una realidad que se repite cada día, en incontables patios escolares, en hogares de toda condición y en comunidades a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano. Representan con una claridad que duele la experiencia silenciosa y generalizada que la gran mayoría de niñas y niños en nuestro país, quienes, pues en mayor o menor medida, han sentido el peso de su género por sobre las cosas que quieren hacer. Al reconocer con humildad y valor que las historias que escuchamos hoy no son solamente 4, sino millones de voces que claman en silencio, entendemos la urgencia absoluta de cambiar la conversación nacional, de dejar de preguntar ¿es de niño o es de niña? Y comenzar a preguntar ¿te hace feliz? ¿Verdaderamente te gusta? De construir entre todos un país donde la próxima generación de Anas, Luis, Sofía y Carlos no tengan que esperar a ser adultos para poder sanar sus heridas, sino que puedan crecer desde el primer día con la libertad irrevocable de ser simplemente ellos mismos, auténticos, plenos y dueños de toda su paleta de colores. Porque cuando finalmente nos decidamos a liberar por completo el potencial infinito de nuestra infancia, no solo estaremos reparando un daño histórico, sino que estaremos construyendo piedra a piedra un México más justo, más creativo, más humano y verdaderamente libre.